Buenísimas tardes, en martes, en directo. Vamos a ver 6 y 13 minutos de la tarde. Nos vamos a trasladar en unos minutos a Salamanca. En este momento está finalizando la rueda de prensa de lo que es el primer Congreso Mundial de Farmacia e Innovación. Nos lo va a contar de primera mano nuestro compañero Paco Gómez, que para Más Ende va a hablar con el Premio Nobel de Bioquímica, el señor Philip Allen, y además también un príncipe de Asturias científica. Bueno, en unos minutos, como les digo, nos iremos hasta Salamanca en directo. Después, más noticias importantes en esta tarde de martes. Vamos a hablar de la situación en estos momentos de los 3 exjugadores de la Arandina. El juez decide ordenar el procesamiento contra los 3 exjugadores por un delito continuado de abuso sexual a una menor. Hablaremos con el abogado de uno de ellos y nos contará en este momento cuál es la situación procesal de los 3 exjugadores. También hablaremos de talento en medicina y en bioquímica. Ella es Mónica Pérez Temprano, que está, fíjense ustedes, catalogada entre los mejores talentos mundiales por la Sociedad Americana de Química. Es la primera española, además vallisoletana, en formar parte de la lista, tan solo 12, y ella es de nuestra tierra. Orgullo, una vez más, pues hablaremos con Mónica Pérez. Y además vamos a hacer una riquísima receta. Muchas veces les digo, ¿cómo me gustaría que todos ustedes pudieran degustar, oler? El plató huele a comida, y a comida magnífica, Maracaibo, así de exótico el nombre de este fantástico restaurante de Segovia. Óscar, querido Óscar Hernando, es que voy a leer la receta: arroz con cerceta. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Pues vamos a preparar un arroz con cerceta y champiñones de cueva de Segovia. Y esta cerceta que traemos está ahora en plena temporada de caza y es maravillosa. Oye, ¿qué es la cerceta? La cerceta es un pato más pequeño que el pato azulón que conocemos, es salvaje también, solamente pesan unos 375 gramos o así, pero tiene un sabor intenso debido a la alimentación que tiene. ¡Qué olor! Pues fíjate cómo sabrá. Contigo, Óscar, Restaurante Maracaibo, hoy en Vamos a Ver. Más temas, sumario. Esta tarde en Vamos a Ver hablaremos de una bonita historia que conecta a Castilla y León con Chad en África. Conoceremos a una pediatra de Valladolid que lo dejó todo para crear una unidad de neonatos en el país africano. Una manera de ayudar a bebés recién nacidos y a niños enfermos que le ha cambiado la vida. Hoy en nuestro programa hablamos de nuevo del caso Arandina y de las novedades que rodean al proceso que comenzó hace más de 9 meses. Esta tarde hablaremos de la actualidad de los 3 exjugadores del Club de Aranda de Duero. En nuestro espacio de novedades literarias guardamos un lugar muy especial para comentar los libros más vendidos en Castilla y León. Y también haremos mención a las recomendaciones de nuestra experta. Esta tarde en Vamos a Ver hablamos de literatura. Bueno, pues vamos a ahondar en lo mucho que esta tierra está acogiendo en cuanto a congresos médicos. Hablábamos del primer congreso de farmacología. Vamos a hablar con el doctor Nistal. Él es médico traumatólogo y es el secretario de la organización de esta 55 edición del Congreso Nacional de Traumatología. Ahí es nada, doctor Nistal. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristina, que hoy tenéis una tarde muy médica, lo cual siempre es interesante, ¿eh? Hombre, de verdad, promete esta tarde. Desde luego que este primer tema con el que arrancamos es de suma importancia. Es la 55 edición de este congreso sobre traumatología y se celebra en Valladolid, es decir, queda en Castilla y León. Y en 55 ediciones nunca ha estado. No. Es la primera vez que este congreso se celebra en tierras castellano-leonesas y después de 54 ediciones, por las 55 hemos conseguido que a partir de mañana más de 2.000 traumatólogos de toda la geografía española pues podamos compartir pues muchos conocimientos, mucha ciencia y que también tengamos un poquito de tiempo para conocer más nuestra tierra, desde luego. Claro que sí. Bueno, desde luego lo importante es que se celebre en nuestra tierra, como bien dice el doctor. Pero ¿qué es lo más relevante de esta edición y de este nuevo congreso? Bueno, en principio yo creo que cada vez innovamos más, ¿no? Cada vez tenemos
un programa científico que sobre todo va orientado más hacia la innovación y el intercambio de numerosas técnicas quirúrgicas y numerosos procesos quirúrgicos que al final van a ahondar en el beneficio de nuestros pacientes, ¿no? Yo creo que el programa científico es este año espectacular y vamos a conseguir, ¿no?, pues tener a los mejores especialistas, no solo ya de España, sino de muchos lugares del mundo, para enseñarnos nuevas técnicas quirúrgicas y nuevas intervenciones, que es a lo que nos dedicamos nosotros los traumatólogos fundamentalmente. Bueno, ¿vamos a ser un poco biónicos, doctor? Bueno, desde luego que sí, intentaremos también, ¿no? Por supuesto que intentaremos también ser un poco biónicos, por supuesto, en esta edición, claro, ¿cómo no? Bueno, vamos a felicitar desde luego a la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatológica, que promueve avances científicos, y como representante el doctor Nistal, que ha tenido la amabilidad de entrar en este programa en directo para contarnos lo que esta semana es todo un hito para Castilla y León. Enhorabuena. Muchas gracias. Esperamos que todos los vallisoletanos también disfruten de estos 3 días de congreso, ¿eh? Muchísimas gracias, doctor Nistal. Bueno, vamos a conectar con el letrado, con el abogado de uno de los 3 exjugadores de la Arandina, Rafael Uriarte, es el abogado de Víctor Rodríguez. Muy buenas tardes, señor Uriarte. Hola, buenas tardes. Sí, correcto, de Víctor Rodríguez y de Raúl Calvo también, sí, de los dos. Y de Raúl Calvo, efectivamente. Bueno, sí. Nos gustaría conocer, señor Uriarte, en qué cambia la situación de los 3, bueno, de sus 2 patrocinados, pero en qué cambia a nivel procesal. ¿En qué situación están? No cambia en absoluto. Ellos estaban en una situación de libertad provisional bajo una fianza de 6.000 euros que decretó su señoría cuando dispuso su libertad. Sí. Y entonces, al tratarse de un sumario ordinario, pues la fase de instrucción termina con el archivo de la causa, claro, cuando se ve claramente que no ha pasado nada, o con el auto de procesamiento, que quiere decir que se ha terminado la instrucción, se considera de todos los estudios que ha habido, de toda la investigación, todas las cosas que se han ido tratando, y por si pudiera haber, ya dice la juez en el auto mismo, sin ánimo de prejuzgar, ¿no? Si pudiera haber alguna posibilidad, algún indicio de criminalidad, pues se les declara procesados para que sean juzgados. Entonces, si cuando son juzgados se pudiera, una vez juzgados, se pudiera derivar alguna responsabilidad económica achacable a ellos, pues entonces se les pide por rigor procesal una fianza suficiente como para cubrir esas cantidades, y en caso de tenerlas, ¿no?, en caso de ser solventes para ello. Pero vamos, es una fórmula procesal habitual. No ha cambiado nada. Esa es la respuesta a su pregunta. Bueno, no ha cambiado nada, sí, ha cambiado la decisión del juez, que como bien ha apuntado al comienzo de su intervención, podía haber sido el archivo de la causa, pero sí que hay indicios suficientes para su señoría, y por eso se inicia el proceso de juicio oral. Sí, no, hombre, la decisión de la juez podría haber sido el archivo de la causa, y de hecho he recurrido ese auto, lo hemos recurrido. Eso es lo que le iba a preguntar. Pero antes de que continúe, señor Uriarte, sí, perdóneme, sí, vamos a emitir, a escuchar este vídeo, que es una recopilación de los hechos desde que se dieron a conocer. Más de 9 meses han pasado desde que los 3 exjugadores de la Arandina fueran detenidos acusados de abuso sexual sobre una menor de 15 años. Los hechos se remontan al 24 de noviembre, cuando la menor subió al domicilio de los futbolistas acompañada por uno de ellos. Según su testimonio, al rato se presentaron los otros 2 acusados, y fue en ese momento cuando la desnudaron para que mantuviera relaciones con ellos. La joven, según su denuncia, trató de impedirlo, pero se bloqueó. Los acusados fueron detenidos 17 días más tarde y negaron esta versión ante la jueza, que decidió enviarles a prisión provisional comunicada y sin fianza. Un mes más tarde comenzaba la instrucción con las declaraciones de las personas del entorno de la menor y de los futbolistas. A principios de este año el caso pegaba un giro al presentar 2 amigas de la menor unos audios de WhatsApp intercambiados con la denunciante, así como un vídeo de 5 segundos grabado por la joven el día de autos, en el que se ve a los 3 futbolistas y a una cuarta persona, otro jugador de la Arandina. Después de 84 días en prisión, la Audiencia Provincial de Burgos estimó los recursos presentados por la defensa y acordó la libertad provisional para los 3 exfutbolistas bajo fianza de 6.000 euros. Señor Uriarte, usted, sí, a compañeros del Mundo, del periódico El Mundo,
se ha reafirmado en la total inocencia de los 3 futbolistas. ¿Es así? Sí, en efecto, sí, así me lo han comentado ellos, así me lo han confesado y vamos, supongo que no serían tan torpes como para mentir a su abogado. O sea, ellos mismos me han dicho que son inocentes. Y usted se reafirma en esa inocencia basándose sobre todo en que no había ADN de la menor en el piso donde ocurrieron los hechos, ¿es así? No, eso es lo de menos, O sea, yo me reafirmo en la inocencia de estos muchachos y por eso les estoy defendiendo. En primer lugar, y lo más esencial, que al tratarse como se trata de este tipo de delitos que se cometen en la intimidad, sí, por lo general no hay ninguna prueba más que las manifestaciones de la supuesta agredida. En este caso es muy distinto, porque la supuesta agredida en su denuncia dijo que solamente había 3 muchachos y luego resultó que había 4. Y entonces dijo, bueno, que como este no le había hecho nada, que ella no se acordaba de no lo había citado, aunque sí se acordaba, perdón. Y tal. Y este declaró que allí no había pasado absolutamente nada y que todo era fruto de la fantasía de esta chica. Lo que más nos ha convencido y reafirmado en la defensa. Claro. O sea, que no les ha decepcionado ni un poquito esa decisión del juez. ¿De la juez? Sí. No, en absoluto. Tenga en cuenta que la acusación todavía no ha acusado a nadie. La denuncia versa sobre unos delitos muy graves que llevan aparejada una pena muy grave y su señoría debe regirse por unas normas de prudencia ante todo y no puede libremente decir pues aquí no ha pasado nada, se cierra el caso y fuera. No, tengamos en cuenta que enfrente hay 3 acusaciones. Hay una acusación particular, una acusación popular y el Ministerio Fiscal. Y habiendo 3 acusaciones, pues sería muy frívolo decir, pues aquí no ha pasado nada, lo cierro y fuera. No. Ha podido pasar algo, piensa la juez, eso es lo que deduzco yo de ese auto. Sí. Y por si acaso, una determinada investigación, pues ahí están los magistrados de la audiencia, los 3 magistrados que formen sala, que verán las pruebas, las enjuiciarán y juzgarán el asunto. Pues muy amable, señor Uriarte, muy amable por atendernos en directo y que pase feliz tarde. Gracias. Lo mismo les deseo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Cambiamos de tema y vamos a hablar de talento de una joven castellano y leonesa. Se llama Mónica Pérez Temprano. Está entre los mejores talentos mundiales por la American Chemical Society y vamos a hablar con ella. La tenemos, ¿dónde, compañeros? Ahí la vemos a nuestra invitada. ¿Dónde te encuentras, Mónica? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estoy en Tarragona. Estás en Tarragona, porque has vuelto de América y estás ahora estudiando el cobalto. Sí, entre otras muchas cosas. Entre otras muchas cosas. Vamos a hacer un poquito de historia, si me permites. Vamos a hacer un poquito de historia a tu recorrido, a tus estudios y a tu dedicación, porque yo creo que no es una cuestión baladí el que seas calificada como uno de los mejores talentos del mundo, en una lista de 12. Mónica, ¿qué has hecho? Eso es una buena pregunta. Supongo que ser diferente. Y qué buena respuesta, qué buena respuesta. Yo creo que ser diferente es algo muy bueno. Normalmente es duro a veces no encajar o no ajustarte a una norma, pero en ciencia yo creo que es algo fantástico ser diferente. Oye, de verdad, me has dejado sin palabras. Es que me parece una respuesta óptima. ¿Qué tiene Mónica? Aparte de unos exitosos estudios, buenos maestros, que luego sí que me gustaría que me comentaras, porque estudiaste en la Universidad de Valladolid y durante tu doctorado, que fue dirigido por Pablo Espinet y Juan Casares, justamente de ellos aprendiste eso, ¿no? A cuestionarte y hacer las preguntas adecuadas u oportunas. Eso yo creo que es lo más valioso, aparte de muchas consejos y lecciones vitales. De ellos aprendí a preguntarme y a intentar responderme, que en ciencia a veces no es tan obvio y a veces la vida va muy rápido y hay que producir porque es un mundo muy competitivo, pero yo creo que a veces hay que aprender a saber cuáles son las preguntas claves a las que hay que buscar respuesta. Y en ello ellos son unos maestros y me enseñaron mucho en ese sentido.
Por ejemplo, ¿qué pregunta se debería de hacer una científica como tú para ir bien encaminada? Pues yo la pregunta que ellos me enseñaron a plantearme es cómo funcionan las reacciones químicas y por qué eso es importante. Porque al final todo lo que nos rodea es química, nosotros estamos hechos de átomos, de moléculas. A veces la química es un poco una ciencia que se asocia a cosas no buenas, me refiero pues a contaminación, a drogas, a muchas cosas, pero en la vida real todo lo que nos rodea es química, nuestra ropa, el plástico, todo lo que tenemos alrededor es química y es muy importante. Y para mí es una de las ciencias fundamentales que hace que el mundo avance. Y yo creo que es muy importante preguntarnos cómo podemos hacer que las reacciones funcionen y entenderlo. Eso de las reacciones que se dice entre personas es cierto. Mónica, hay personas que nos atraemos y hay otras por las que sentimos rechazo. Sí, pero es todo bioquímica, es todo química. Al final todos nos movemos, se puede reducir a moléculas, a fórmulas químicas. Y digamos que nosotros lo que estamos intentando estudiar es procesos que potencialmente pueden ser importantes a nivel industrial, cómo podemos entenderlos para mejorarlos, para crear una sociedad más sostenible, que yo creo que es fundamental, es uno de los grandes retos que tenemos en el siglo XXI. Bueno, después de tu doctorado te vas a Michigan porque te hacen una propuesta muy decente. Y a pasar mucho frío. La verdad es que tuve mucha suerte cuando estaba acabado mi doctorado. Uno de mis directores de tesis, Juan Casares, estaba en un congreso y mi vida es bastante poco planificada y lo que él hizo fue encontrarse con una científica que sabía que a mí me gustaba mucho, que era muy joven, que era una estrella emergente, la profesora Melanie Sanford. Se acercó a ella, le habló de mí. Al día siguiente, bueno, me llamó esa noche diciendo que tenía que cogerme un tren y tenía que ir a ese congreso inmediatamente. Me lo cogí, conocí a Melanie y a los 10 días tenía una oferta de trabajo en mi mail, con lo cual mi historia es un poco atípica y todo el mundo que me pregunta... Es un poco de película, Mónica, es un poco de película, sí. Ese asalto de circunstancias, Bueno, yo creo que hay que saber también aprovechar esos trenes y tú lo aprovechaste. Bueno, que lo aprovechaste. Sí, porque a veces da miedo y digamos que una de las grandes batallas que yo estoy intentando librar ahora mismo es un poco dar visibilidad a las mujeres en ciencia. Y es verdad que uno de los grandes problemas donde perdemos a mujeres es en el punto después de acabar el doctorado, dar ese salto internacional, de hay que irse. Y es verdad que Estados Unidos está muy lejos y además yo estuve bastante tiempo, estuve casi 4 años. Y no todo el mundo lo hace y yo creo que a veces por diferentes razones, pero digamos que yo me tiré a la piscina y ha funcionado. Las mujeres somos más prudentes, más temerosas en dar. Yo no creo que seamos salto. Temerosas. Yo creo que simplemente pensamos más los pros y los contras. Y estamos más, en ciertos momentos estamos muy comprometidas con nuestro entorno. Sí. Y nos cuesta despegar lazos. Y yo creo que si los lazos son fuertes van a estar ahí. Mis amigos siguen ahí, mi familia sigue ahí, he hecho más amigos, he conocido a más gente, he ampliado mi familia porque para mí los amigos que me he ido encontrando por el camino han sido mi familia. Entonces, a veces yo creo que es muy lícito no hacer según qué decisiones profesionales por motivos personales, pero yo diría lo siguiente, si tu entorno no te apoya, a lo mejor hay que buscar mejores compañeros de viaje. Eres genial, Mónica, de verdad. Me has encantado. Esta charla a mí me parece, a mí personalmente me encanta hablar contigo. Desde el minuto 1 que te he escuchado ya en la primera respuesta, ha habido esa química entre las dos, pero me parece francamente importante lo que estás diciendo para todas las mujeres que te estén escuchando, que sean de ciencias y que sientan la misma pasión que tú sentiste en tu momento. Desde tu experiencia, hablar con la claridad y la autenticidad que tú hablas, a mí me parece un valor, un valor. Digamos que soy diferente en muchos aspectos, no solo en la ciencia en la que hago.
Para mí, yo no soy capaz de diferenciar la Mónica persona de la Mónica científica. Para mí es una persona integrada. Claro. Digamos que para mí el ser humano tiene diferentes caras, pero todo al final forma parte de una misma estructura. Y yo dedico mucho tiempo de mi vida a la ciencia. Y para mí es muy importante mi grupo de investigación, son muy importantes mis estudiantes, y digamos que los valores que yo tengo integrados, que no solamente intento aplicar a mi vida, sino también los intento aplicar a mi mundo científico. Es que no eres una científica al uso, ¿eh? Yo creo que ahí también... Me estoy dando cuenta últimamente, después del premio... Es que parecéis bichitos raros, ¿no? Cabezas maravillosas, sí. Intelectualmente, bueno, en fin, ávidas de conocimiento, de investigación. Pero luego lo que es a nivel de vida, de día a día, de rutina, de comunicarlo, de expresarlo y de sentir como uno más, pues no. Y tú sí lo tienes todo, es que tú tienes todo, Mónica. No me extraña que estés en esa lista, ahora ya te doy yo la respuesta de por qué estás en esa lista. Oye, antes de que despidamos esta conexión, porque el tiempo en televisión, no sé, he entrado en muchos programas en directo, pero es una presión loca eso, ¿eh? No sé, la química, las moléculas cómo caminan, pero así es. Me gustaría que hicieras un llamamiento a nuestro sistema universitario español, porque tienes una clara queja. Dices que hay unos currículums que tienen que llenarse, que tienen que ser larguísimos, estar absolutamente llenos de artículos, que da igual, aunque fueras un premio Nobel, no te bastaría ese currículum. Y hay algo ahí que no funciona, que no va. Yo totalmente. Hay que cambiar el sistema. Hay muchos premios Nobel en física y en matemáticas que actualmente no conseguirían ninguna plaza, ni siquiera de profesor contratado en una universidad española, lo cual es totalmente una locura. Yo creo que hay que dar oportunidad, hay que invertir en ciencia. Está muy bien ser un país de servicio, pero yo creo que la ciencia es fundamental porque no solamente repercute en nosotros, repercute en la educación, repercute en la sanidad. Hay muchísima gente investigando en curas para un montón de enfermedades. No solamente es que nosotros queramos estar en el laboratorio, nosotros podemos ser una parte muy importante de la sociedad y podemos ayudar a avanzarla. Entonces, ojalá me escuche alguien y puedan darse cuenta que hay mucha gente, muchos españoles por el mundo, muchos científicos muy valiosos que están deseando tener una oportunidad porque tienen fantásticas ideas, simplemente necesitan a alguien que crea en ellos, como yo he tenido la suerte de que ha habido diferentes personas a lo largo de mi carrera que han creído en mí. Mónica, me gustaría que entraras más esta temporada en directo. Vía Skype lo tenemos sencillísimo, ¿eh? Búscame algo. Cuando quieras, estoy encantada. Bueno, Mónica Pérez Temprano, una as de la ciencia, pero también como mujer y como persona. Gracias, enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena, muchas gracias. Mónica, de verdad, que sigas tus estudios valiosos sobre el cobalto. Vamos a hacer una pausa a la vuelta. Esa receta que nos apuntaba nuestro cocinero, Óscar Hernando. A ver, Óscar, ¿cómo te encuentras ahí en tu cocinita? Me gustaría echar un vistazo a esos platos, a ver si puedo verles. ¿Cómo está ese patito? Perfectamente. Aquí estamos, Cristina. Bueno, aquí tenemos las pechugas de esta cerceta, de este pato. Ahí está, digo que no lo veo. Ahí está, ahí se ve. Estas son las pechugas de la cerceta, ¿no? Es una carne muy roja, muy tierna y con un sabor muy profundo a nuestra tierra. Lo voy a probar, ¿eh? Para eso lo hemos traído. Gracias, Óscar. Volvemos contigo después de una pausa.